Neurorehabilitación, inclusión y discapacidad. Un encuentro académico interdisciplinario. Nuestro equipo de profesionales de la salud, integrado por médicos, terapistas y enfermeros, exponen trabajos de investigación junto a avances asistenciales relevantes e innovaciones que nos han distinguido durante todo el año. Es una jornada anual de actualización y exposición con bloques temáticos y disertantes especializados en cada área. Desde su surgimiento en el 2013, NID se consolida año a año como un espacio de referencia para todos los profesionales que se dedican a la neurorehabilitación y a los cuidados críticos crónicos. Desde sus comienzos en la sede de México, los años siguientes en la Asociación Médica Argentina y por último en Paseo La Plaza. Las NID crecen y con ellas crecemos. Bienvenidos a la 8ª edición de NID, la jornada anual de Santa Catalina. En esta ocasión con un formato diferente, por primera vez totalmente virtuales. Gracias por la participación y la predisposición para hacer de este año un nuevo año académico NID. Hola, soy Rodrigo Di Iorio, presidente de la 8ª edición de las Jornadas Anuales de Neurorehabilitación, Inclusión y Discapacidad de Santa Catalina. Esta vez vamos a dar inicio a la segunda parte. Ya pudimos disfrutar desde el 5 de diciembre que fueron subidas todas las charlas y durante toda esta semana de las disertaciones, y en esta oportunidad va a ser en vivo, donde los disertantes y los comentaristas van a responder todas las preguntas que les fueron realizadas durante la semana. Y además tienen la oportunidad de generar nuevas preguntas a través del chat cuando estén en vivo. En esta oportunidad vamos a tener 2 bloques de 2 horas cada uno, de 10 a 12 y de 14 a 16. Va a haber un impasse al mediodía. Y lo que le quiero pedir es que por favor mantengan apagados en todo momento las cámaras y los micrófonos. También aprovecho para agradecer nuevamente a todos los que participaron y a todos los que hicieron posible esta 8ª edición de las Jornadas de Neurorehabilitación, Inclusión y Discapacidad en su modalidad especial, virtual, y les agradezco mucho a todos, así que damos por iniciada esta 8ª edición. Soy Silvina Duliski, psicóloga clínica. Vamos a hablar sobre duelo y pandemia. Me parece importante pensar el COVID-19 como una enfermedad del semejante, como una enfermedad del contacto, en donde lo que le pasa al otro también me pasa a mí, y donde los vínculos se han enrarecido porque el contacto puede enfermarte. Hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados a pensar que el contacto nos salvaba, sobre todo en tiempos de dolor, y ahora el contacto enferma. Si a esta enfermedad del semejante le sumamos el concepto de pérdida ambigua, lo que vamos a tener es que la pérdida en tiempos de pandemia, la muerte, responde a una construcción social como prueba de realidad. Yo sé que el otro ha fallecido porque hay alguien que está narrando el modo en el que el otro falleció, y hay otro que me está diciendo que mi ser querido ha fallecido, y ese es el examen de realidad. Estas, de alguna manera, las imágenes que nos han acompañado en todo este tiempo, y fíjense que si la imagen que mediatiza el final es esta, hay una cierta propensión a poder pensar que los duelos van a ser duelos anticipados, duelos retardados, inhibidos o negados, duelos crónicos, duelos complicados, duelos patológicos. Es decir, que esta construcción social de la pérdida puede ser una plataforma sobre la que se geste de alguna manera alguna vicisitud en torno al proceso de duelo que ubicábamos como una reacción normal.
aquí me acompañan en este primer bloque la licenciada Dulinsky Silvina. Ella es psicóloga clínica, es psicóloga de planta de la Clínica Santa Catalina y el grupo OSDE, docente del posgrado y maestría en cuidados paliativos Palium, USAL, Dr. ANDA. También nos acompaña la doctora Vanessa Porceli. Ella es médica clínica, directora médica del Centro de Rehabilitación Amenábar, Grupo Santa Catalina, y es médica paliativista, ¿sí? Bueno, gracias por estar presentes aquí esta mañana. Silvina, vos que fuiste la disertante de esta exposición, te doy la palabra para ver si querés ampliar o algunos conceptos que quieras repasar. Bien, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Sabemos que el duelo es el paradigma de lo doloroso, es el paradigma de lo doloroso por excelencia, y pensar en duelo y pandemia tal vez es una conjunción aún más dolorosa que agrava este paradigma de lo doloroso. Perder a un ser querido implica para los deudos una suerte de cataclismo interior, un cataclismo en el psiquismo y un extrañamiento absoluto de la realidad. Y quienes acompañamos procesos de duelo, acompañamos a los deudos en la elaboración de sus procesos de duelo, los invitamos frecuentemente a realizar un trabajo de invención respecto de la pérdida, la particularidad que teniendo en realidad habría que hablar en términos de actualidad, la particularidad que sigue teniendo el proceso de elaboración del duelo en tiempos de pandemia es que quienes acompañamos a los deudos en este trabajo también estamos afectados por el mismo riesgo, pero expresado en términos de perdernos a nosotros mismos. Me parece que esto es algo que agrava aún más los procesos de elaboración del duelo, porque quien está tal vez en posición de acompañar el dolor del otro está también atravesando su propio dolor, no solo en términos de hacer una elaboración por la pérdida de algún ser querido propio, sino también por el temor permanente de poder perderse a sí mismo. Me parece que esto ha sido lo central respecto de los duelos que estamos acompañando en este tiempo. Bueno, sí, la verdad que, como decía al principio, ¿no es cierto?, es un año particular para todos en general y fundamentalmente para estos temas, ¿no es cierto?, el duelo de algún ser querido que se nos fue y demás, cómo poder abordarlo de esa manera. Silvina, tengo algunas preguntas para hacerte. Han sido varias, pero bueno, vamos a elegir algunas. En un momento en la disertación hablabas de las pérdidas simultáneas, ¿sí? La pregunta es, ¿se trataría de varios duelos al mismo tiempo o un proceso de duelo único de varias pérdidas juntas? Bien, bueno, agradezco la pregunta porque nos permite profundizar un poquito más en un tema central de duelo y pandemia. En la disertación se hablaban de las vicisitudes del duelo en tiempos de pandemia y ubicábamos dos entidades centrales. Una es el duelo por pérdidas simultáneas, expresado en singular, y duelo traumático, por otro lado. Cuando nos referimos al duelo por pérdidas simultáneas, en realidad sí estamos hablando de un proceso único por varias pérdidas que suceden en el mismo tiempo. Ahora, en realidad, lo que nosotros intentamos todo el tiempo, en honor sobre todo en honor a los fallecidos en tiempo de pandemia, es que los deudos puedan realizar procesos particulares, individuales, de duelo, de elaboración del duelo en relación a cada pérdida sufrida. Me parece que el pensarlo como un proceso único hace que se pierda la especificidad del vínculo que se tenía con quien acaba de partir.
tal vez la salvedad que habría que hacer en este punto es que en tiempos de pandemia no es posible realizar cada duelo por cada pérdida de manera luego, es que van a ser duelos que probablemente haya procesos de duelo mucho más prolongados en el tiempo por no haber podido ser iniciados en el momento de la pérdida. Claro. Okay. Yendo un poquito a la clínica, a Santa Catalina, hay una pregunta en relación a eso, es cómo se realizaron los seguimientos de fin de vida en pandemia en la clínica. Sí, es importante esto porque sabemos que poder facilitar el momento de la despedida habilita al inicio del trabajo de duelo, y esto es lo que hemos tenido presente todo el tiempo en la clínica. Hemos intentado desde el 16 de marzo, que es el día en que se suspendieron las visitas de los familiares a la clínica, hemos empezado a pensar cómo íbamos a facilitar a los familiares el poder despedirse de sus seres queridos. Nosotros tuvimos desde el principio protocolos de cuidado y desde el principio, desde ese 16 de marzo, lo que hicimos fue establecer una comunicación mediante videollamadas de por lo menos 1 o 2 veces por semana entre los familiares y los pacientes. Cuando por parámetros clínicos nosotros observábamos que nos estábamos acercando a fin de vida, garantizábamos, por supuesto, desde la perspectiva del paciente, los cuidados habituales de fin de vida, confort, calidad de vida, control de síntomas, garantizamos eso, y en esos instantes en donde sabíamos que los pacientes posiblemente estuviesen entrando en agonía, se posibilitó el ingreso de los familiares a la clínica, por supuesto con todos los elementos de protección personal. Se posibilitó que pudiesen entrar a despedirse de los familiares. Una visita de despedida hubo seguro, lo cual se dio si los tiempos lo permitieron. A veces las muertes son intempestivas, a pesar de anticipar agonía. Yo diría que en el 90% de los casos o más los familiares pudieron despedirse de manera presencial. Ok. Bueno, esto me lleva a una pregunta más. ¿Qué relación existe entre todas esas intervenciones y el proceso de duelo posterior? ¿Cierto? Bien, sí, bueno, un poco lo decía al principio, la despedida inaugura el ingreso en el duelo. Para los deudos es trascendente poder contar con un instante de despedida y con un libreto de despedida. En general, los familiares en proceso de duelo retoman a lo largo de todo el proceso de elaboración como las frases finales, qué fue lo que pudieron decir, con lo cual haber podido facilitar ese momento ayuda a entrar en el proceso de duelo con una letra preestablecida, vista del fallecido. Para los deudos ayuda mucho en la inscripción en el psiquismo de la pérdida. Entonces, me parece que esto también ha facilitado, más allá de las vicisitudes que tiene el duelo, ha facilitado enormemente, y esto lo hemos visto inclusive en el relato posterior que nos hicieron los familiares de lo trascendente que fue para ellos, luego tal vez de muchos meses de no poder ver a sus seres queridos, haber contado con una vista final, una mirada final. Importante. Bien. Vanessa, ¿nos podés contar algo en relación al duelo, pero fuera de lo que es Santa Catalina, a ver cómo, en general, cómo se fue llevando a lo largo de este año? Sí, bueno, buenos días. Sí, los profesionales
la salud hemos estado como en un estado de emergencia permanente, donde además de nuestro rol profesional, hemos tenido que hacer un poco de familiar al borde de la cama de nuestros pacientes, respondiendo permanentemente en el llamado del informe diario del estado de salud de los pacientes a las familias que estaban muy angustiadas y que todos los días nos pedían, por favor díganles que los queremos, que no los hemos dejado abandonados. La sensación de abandono era, el pedido de que le digamos que no estaban abandonados los pacientes era diario, y hemos recibido, meses después de que algún paciente haya fallecido en la clínica, llamados de familiares para repreguntarnos cómo se habían muerto, si habían sufrido, quién había estado ahí, si habían preguntado por ellos. Como que esto, indudablemente, a los profesionales de la salud que tuvimos que estar ahí trabajando y en estas situaciones, nos ha generado tener que hacer una especie de duelo personal, sumado a que estábamos en una situación de vulnerabilidad por esta enfermedad amenazante, que ya con el solo hecho de estar vivos podíamos estar nosotros de un día para el otro, pasar a ser el paciente, y nuestra familia, esta familia que estaba tan demandante de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que nos ha hecho estar más sensibles y también un poco como más empáticos frente a esta demanda de nuestros pacientes y de las familias. Claro, en esa participación, o sea, no solo estabas vos frente a la familia contándole, hablándole, sino que eran varios en el equipo. Todo el equipo, los enfermeros atendían los llamados, los kinesiólogos, todo el equipo de trabajo, quien entraba a ver al paciente, además de su función profesional, de hacer el trabajo que iba a hacer, la contención emocional y la comunicación, y después con la familia, fue permanente todo el tiempo, todo el tiempo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, ¿sí? A pesar de que es temprano el sábado, pero bueno, muchas gracias, es un tema muy importante, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar ahora a la segunda disertación de este primer bloque. Vamos a hablar sobre el impacto del SARS-CoV-2 en una clínica de rehabilitación y cuidados crónicos. Mauro Bozo va a ser quien va a dar la exposición. Mi nombre es Mauro Bozo, les voy a hablar un poquito del impacto del SARS-CoV-2 en una clínica de rehabilitación. Siguiendo las bases del CDC, de la Sociedad Argentina de Infectología, la institución generó unas normas y procedimientos para el manejo de estos pacientes, a cargo de Hernán Pavón, Carlos Maya y Jorge Cancino, transversales, ¿sí? Para todas las áreas, que contemplan a todos los procedimientos que se generan en la clínica, pero con dos grandes objetivos: proteger al equipo de salud y proteger a los pacientes internados. Si hablamos de las medidas para proteger a los pacientes que están internados, tenemos, al momento de que ingresa un paciente nuevo al centro, para proteger a los demás pacientes que ya están internados, se lo deja aislado 14 días. ¿Sí? Durante esos 14 días el paciente genera y realiza su rehabilitación en la habitación. A las 48 del ingreso se le realiza un hisopado. Si el mismo da negativo, continúa el aislamiento hasta completar los 14 días, y si da positivo se deriva a un centro de cuidados de agudos, ¿no? Ahora, ¿cómo protegemos a los pacientes que ya estaban internados? Bueno, los pacientes que están en ventilación espontánea, como les estoy hablando yo, con vía aérea natural, se le colocará un tapaboca o un barbijo. Si el paciente está traqueotomizado, se le colocará un HMF, ¿sí? Y un set cerrado de aspiración. El HMF es un humidificador pasivo que enriquece los gases inspirados, con adosado un filtro de carga viral electrostática, que filtra el 99,9% de los virus y bacterias, y un set cerrado de aspiración para, si requiere aspiraciones, generar muchísimo menos aerosolización. Y si a eso el paciente traqueotomizado está en ventilación mecánica, se le adhieren unos filtros EPA, que pueden ser mecánicos o electrostáticos, en las salidas de los respiradores. Ahora, ¿qué pasa si en un momento algún paciente comienza con signos y síntomas compatibles con COVID? Bueno, primero se los aísla,
si al paciente que está con síntomas se lo aísla, y llegado el caso que esté con un compañero, también se aísla al otro paciente. Se les realiza PCR al paciente, se le realiza una respuesta PCR o un hisopado al paciente que empezó con síntomas. Si ese resultado da negativo, se podrá levantar el aislamiento tanto del paciente que era sospecha y también del paciente de que era el compañero, según la evaluación, criterio clínico y evaluación infectológica. Ahora, el paciente que empezó con síntomas arroja un resultado positivo de PCR, ese paciente será derivado a un centro de agudos, ¿sí? O a uno de los centros, a una de las sedes que se equipó para recibir a estos pacientes, que ahora vamos a hablar un poquito después de eso, y ahí el compañero es considerado contacto estrecho, se lo deja aislado en la institución a la espera de que haga síntomas, y se hisopa el día 12. Esto según las normas, ¿sí?, del Ministerio de Salud Nacional. Como les había dicho antes, en el caso de tener un paciente que arrojó una PCR positiva, o sea, un hisopado positivo por COVID-19, se decidió utilizar una de las sedes, ¿sí?, para no solamente internar a pacientes de la comunidad que requieran internación producto de COVID-19, sino que también fue una estrategia pensada para el momento del pico de la pandemia, que no íbamos a tener lugar donde derivar a nuestros pacientes, se pudo, siempre íbamos a tener camas y evitar la contagiosidad en nuestros centros. Todos los pacientes fueron derivados al Centro Médico Amenábar, en el cual no solo se dotó de tecnología, se montó una terapia intensiva per se, sino que también se reforzó el sistema de salud, se reforzó el sistema de enfermería, de kinesiología, de médicos, de laboratorio, de RX y hasta de administrativos. Bueno, acá en la mesa ahora tenemos al licenciado Mauro Bozo, ¿sí? Él es kinesiólogo, especialista en cuidados respiratorios SATI, jefe del servicio de kinesiología respiratoria de la Clínica Santa Catalina, coordinador de actividades académicas del curso superior de kinesiología en cuidados intensivos, ¿sí? También nos acompaña el doctor Donadío Alejandro. Alejandro es médico especialista en ortopedia y traumatología y forma parte del staff del equipo de calidad y seguridad del paciente en la Clínica Santa Catalina. Muchas gracias por estar acá esta mañana. Gracias a usted. Mauro, ¿nos querés hacer alguna ampliación, algún comentario en particular sobre tu disertación? Sí. Buenos días a todos, gracias por la invitación. La idea de la charla la planteé con dos objetivos, si podemos decirlo. El primero fue cómo la institución plantó las bases para cortar la contagiosidad dentro del centro, ¿sí? Desde una visión transversal a todo el equipo de salud, dando énfasis a la prevención para evitar el contagio y el uso preventivo y precoz de los elementos de protección personal. Y como el segundo punto de la charla, lo que se me ocurrió es mostrar el trabajo que salió publicado este mes en la Revista Americana de Medicina Respiratoria, en el cual nos pusimos a prueba. Pusimos a prueba estas normas. Las normas que se instalaron en la institución para evitar la contagiosidad. Estas normas, esto que es re importante ponerse a prueba para mí, porque de esa forma vos podés ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, y de lo que hiciste mal, o lo que te salió mal, o lo que salió más o menos, poder mejorar, ¿sí? Sin eso no podemos crecer y evitar la contagiosidad, que es el mayor objetivo dentro de que tuvimos nosotros este año producto de la pandemia. Claro. Se me ocurre una pregunta, ¿no? Para hacer eso es una impresión particular. Después de haber hecho todos los protocolos, de implementarlos, ¿sí? Creo que los resultados en líneas generales han sido buenos. Esto lleva a una pregunta que también tenés para que te haga, que es, ¿vos creés que quizás hemos ido siempre
un paso por encima de lo normal, digamos, en cuanto a prevención, por eso es que los resultados medianamente han sido satisfactorios, ¿no? Sí, total, de acuerdo. A ver, desde el momento que un profesional de la salud entra a ver a un paciente y requiere EPP3 nivel 3, digamos, es porque el paciente está aislado de respiratorio o es sospecha o está comprobado que el paciente tiene SARS-CoV-2, por ejemplo. Nosotros lo hicimos preventivo. Lo hicimos preventivo para cuidar tanto el personal de salud hacia el paciente y del paciente hacia el personal de salud. Todos los profesionales de la clínica atienden a todos los pacientes, estén en aislamiento respiratorio o no, con N95 y máscara facial, ¿sí? Más allá del hemorrepelente o el camisolín de contacto, dependiendo sea el caso. Eso me parece que fue fundamental, y hasta si se quiere, desde las definiciones y lo que plantea la norma del ministerio, el CDC y la SADI, hasta exagerado. Bueno, claro. Creo que eso fue importante en el resultado posterior que tuvimos, me parece, ¿sí? Total. Algo hubo en la clínica de personal de la institución que fue formado en cierta forma para controlar a nosotros mismos dentro de la clínica, ¿no es cierto? ¿Armaron algo de eso? Importante. Más allá de que la institución tiene capacitaciones continuas, ¿sí? Se reforzó muchísimo desde el área de comunicación, con videos institucionales del lavado de mano y colocación de los elementos de protección personal. Y también se creó un grupo de veedores que son colaboradores, es lo que yo decía antes al principio, transversal a todas las áreas y a todos los trabajadores de la salud. Estos veedores dieron una mano en justamente colaborar. El cansancio hace que vos capaz que te equivoques en el retiro del EPP. Entonces siempre un colaborador estaba pendiente de marcar bien los pasos para no generar errores en la quita, por ejemplo, de los EPP, o en el lavado de manos, siempre recordar cómo limpiar bien los elementos a la salida de la habitación. Eso es fundamental. Sí. Bien. Hay una preguntita relacionada, más que nada, a el personal de salud. Por ejemplo, nos preguntan acá, dice que tenemos idea de cómo ha entrado el virus en la institución, en cierta forma. Tenemos un registro de más o menos la cantidad de pacientes que han tenido el COVID en la institución, pero acá lo que preguntan es que si tenés algún número o porcentaje estimado más o menos de personal propio de la clínica que, bueno, ha sido afectado por el COVID, digamos. Bien, el trabajo publicado habla de los pacientes, ¿sí? Ese fue en el transcurso del mes de mayo, donde todavía acá en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, digamos, con Urbana, no habíamos tenido un pico de contagiosidad o un pico de circulación comunitaria del virus. Entonces, la verdad que el trabajo no lo representa, pero sí tenemos los registros de los meses posteriores, pero todavía no lo hemos digerido como para dar números. Ok, bien. Bueno, Alejandro, ¿nos querés ampliar un poquito todo este tema del COVID en líneas generales, ¿no? Fuera de lo que es el ámbito de Santa Catalina. Sí, bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto compartir estas jornadas con ustedes, jornadas que empezaron ya hace varios días porque sé que hay distintas áreas que han participado para que esto hoy salga impecable, ¿no? Y bueno, sin duda vivimos un año diferente, un año difícil con un montón de enseñanzas desde lo humano y claramente desde lo médico. Por eso que a mí me pareció interesante, muy interesante la charla de Mauro, muy importante para que todos podamos compartir qué es lo que se hizo en Clínica Santa Catalina y en Centro Médico Amenábar en estos largos meses en relación al COVID. Sin duda la tarea fue compleja porque para nosotros, para todo el mundo, esto es una situación nueva, en la que hubo que hacer esfuerzos en lo individual, en lo personal, en
la logística y sobre todo en la capacitación y educación de todos los planteles. Esto nos pasó a nosotros y creo que le pasó a todo el sistema de salud. Creo que estos esfuerzos hicieron que nuestros resultados fueran buenos en relación a otras instituciones, en las cuales el contagio de los pacientes y del personal, sin duda, tuvo tasas más elevadas. Por mi actividad me tocó compartir información, estrategias y propuestas en distintos ámbitos donde yo me desenvuelvo. En el ámbito de las prepagas, yo estoy hace muchos años en Swiss Medical, o en el ambiente estatal, estoy en PAMI, o compartiendo con colegas y amigos que están en entidades privadas, como puede ser el CEMIC. Y bueno, en todos ellos los índices de contagio fueron más altos, fueron muy altos. La tasa de ocupación de camas y de unidades de terapia intensiva estuvieron al límite. Y los planteles profesionales en todos estos lugares también tuvieron tasas de contagio mucho más altas que las nuestras. Yo creo que este no es el momento para sacar conclusiones, porque todavía estamos transcurriendo la pandemia, quizás sea demasiado pronto, pero me parece que en un corto tiempo vamos a tener la posibilidad de sacar estadísticas y eso va a dar lugar a que nuestra nos ha ido. Mauro, para nosotros fue muy importante contar con una sede COVID como es Centro Médico Amenábar, porque en momentos en donde el sistema sanitario estuvo cerca de la crisis con mucha demanda, nosotros pudimos mantener a nuestros pacientes en nuestro ámbito sin tener que derivarlos. Tenemos que tener claro que nuestro tipo de prestación es diferente a las de otros centros. Nosotros no estamos en un centro de agudos, y eso tiene sus pros y sus contras. O sea, tenemos un ámbito más cerrado, eso nos beneficia, pero también tenemos una población de pacientes mucho más lábil por el tipo de patologías. Esto es de suma importancia, creo yo, para sacar experiencias y transmitirlas, sobre todo sabiendo que no hay muchos centros en el país que hagan lo que hacemos nosotros, y sobre todo de la manera que lo hacemos nosotros. Creo que eso es importante que lo recalquemos. Creo que nos queda todavía un camino largo para recorrer en la pandemia. Quizá en un tiempo muy corto tengamos la segunda ola que están teniendo hoy los países del norte, pero yo creo que estamos mejor preparados porque tenemos el equipamiento necesario, tenemos los protocolos actualizados, tenemos más alternativas terapéuticas. Pero hay una cosa que me parece muy importante, que es muy valioso, que ya tenemos el aprendizaje, que ya tenemos la experiencia que logramos en todos estos meses. Creo que como mensaje final, en estos momentos en donde muchos de ustedes, nosotros estamos todos cansados, fue un año bravo, muy difícil, y hay momentos donde dan ganas de bajar los brazos. Creo que no tenemos que confiarnos, creo que tenemos que seguir adelante. Todo lo que hicimos hasta ahora, creo que comparativamente fue muy bueno, y bueno, hay que seguir para adelante. Bueno, muy bien, no hay que confiarse. No hay que confiarse. Bueno, Mauro, Alejandro, gracias por estar presentes esta mañana, el sábado, ¿sí? Ha sido bastante completa la charla, tenemos ganas de por ahí hablar más, pero obviamente por los tiempos nos limitan, no lo podemos hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, ¿sí? No, gracias. Bueno, saludos. Ahora los invito a ver un breve resumen de la próxima disertación,
La misma se titula Equipamiento blando en neurorehabilitación pediátrica, evidencia de su uso. Adelante, por favor. Mi nombre es Carmen Peláez, soy licenciada en terapia ocupacional, estoy certificada en neurodesarrollo y especializada en intervención temprana, y hoy vengo a hablarles del uso de órtesis blandas en la población pediátrica con trastornos neuromotores. La neuropediatría abarca recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes que presentan patologías del sistema nervioso y o alteraciones del neurodesarrollo. Entre nuestros pacientes solemos encontrar niños con parálisis cerebral, con ACV en la infancia, enfermedades neuromusculares, tumores del sistema nervioso central, trastornos del neurodesarrollo, entre otros. Lo que suelen tener en común los niños con trastornos neuromotores es la alteración de los mecanismos de postura y movimientos normales, es decir, presentan alteraciones de tipo sensitivo-motoras que podrán afectar o no, y en mayor o menor medida, el rango de movimiento articular, la fuerza muscular, el procesamiento sensorial, la carga y transferencia del peso en su desempeño diario, el tono postural, la inervación recíproca o el funcionamiento de las sinergias musculares, la coordinación motora, las reacciones de enderezamiento, equilibrio y defensa. Las órtesis blandas son apoyos u otros dispositivos externos aplicados al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema musculoesquelético, que están confeccionados en materiales blandos, es decir, que permiten el movimiento o la flexibilidad durante su uso. Este equipamiento no lo sugerimos para el reposo o para el descanso, sino que todo lo contrario, lo sugerimos para aumentar el feedback proprioceptivo que produce un movimiento. Realizamos una encuesta a 50 profesionales de la salud que trabajan en neurorehabilitación pediátrica, entre ellos neurólogos, médicos fisiatras, terapistas ocupacionales y kinesiólogos, y les preguntamos si sugerían o utilizaban el equipamiento blando con sus pacientes pediátricos que presentan estas características. El 98% de los entrevistados refirió que sí lo hace. El 2%, es decir, solamente una persona entrevistada, refirió no hacerlo, por trabajar con poblaciones vulnerables que no podían tener acceso a este tipo de equipamiento. Dentro de la encuesta preguntamos de cada 10 pacientes con cuántos utilizaban este tipo de órtesis o sistemas flexibles. El 81% de los entrevistados utiliza el equipamiento blando en el tratamiento de más de la mitad de sus pacientes pediátricos con afectaciones de tipo neuromotoras. Algunos tipos de órtesis blandas que fueron los más mencionados durante la entrevista fueron el traje Espío, los vendajes Fabrifoam, el traje Teratox, las coderas de rigidez variable Bamboo Brace o extensores de codo, y el taping neuromuscular. Bueno, muy bien, continuamos con las mesas de oración. Bueno, en este caso me acompañan María. ¿Cómo estás, Valeria? La voy a presentar. María Carmen es licenciada en terapia ocupacional, certificada en neurodesarrollo BOBAT, especialista en intervención temprana en la Clínica Santa Catalina Pediatría. ¿Sí? La doctora Valeria Alonso, ella es médica pediatra, neumonóloga y es la coordinadora del servicio de pediatría de la Clínica Santa Catalina. Bienvenida. Hola. Carmen, ya que te tengo acá a mi lado, ¿querés comentarnos, ampliarnos un poquito respecto de tu disertación? Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Las órtesis blandas son de uso muy frecuente dentro de la neurorehabilitación pediátrica. Esto lo podemos observar en los resultados arrojados por la encuesta y lo podemos observar en la práctica diaria. Como equipo en Santa Catalina Pediatría nos encontramos con la dificultad para que las obras sociales a veces aprueben en primera instancia este tipo de equipamientos al estar próxima al alta de nuestros pacientes. Es por eso que nos sentimos con la responsabilidad y la necesidad de ofrecer la evidencia y la justificación desde la bibliografía, desde la neurofisiología, para seleccionar el uso de este tipo de equipamiento. Nosotros, desde la evidencia, encontramos que hay muy pocos trabajos y con muestras poblacionales acotadas, pero sí hay muchísimos
casos específicos publicados, y nosotros mismos dentro de Santa Catalina hemos logrado recabar registros de nuestros pacientes y los cambios que logran a partir del uso de este tipo de equipamientos en relación a su postura y movimiento. Además, nos encontramos con que a partir de la neurofisiología, este tipo de equipamientos favorecen el efecto propioceptivo aumentado a partir del movimiento, y además lo que ofrecen son estímulos aferentes de compresión, además de ofrecer tracción y de estiramiento muscular, lo cual nos permite mejorar de forma inmediata la postura a partir del mejoramiento del tono muscular y de la alineación de los segmentos articulares. Esto, al utilizarlo de forma prolongada, genera efectos permanentes. Entonces, nuestra invitación, a partir de toda esta investigación realizada, es a los ortopedias y a los profesionales que utilizan este tipo de equipamientos a trabajar para lograr mayor evidencia y así facilitar el acceso a este tipo de equipamientos a las familias y los pacientes que mejorarían su calidad de vida a partir del acceso a los mismos. Bien. Este equipamiento que vos hablás, normalmente se consiguen casi todos en ortopedias, ¿no es cierto? Bueno, tengo algunas preguntitas para hacerte que han llegado. Algo lo contaste recién, pero bueno, quizás quieras especificar algo más. Dice, ¿cuál es el criterio para continuar o abandonar el uso del equipamiento blando? ¿Sí? Es decir, ¿en qué momento se puede o se debe prescindir del uso de esa ortesis, digamos? Como son equipamientos que se sugieren durante la función, no durante el reposo, es importante analizar si está facilitando la función. Es decir, si yo, por ejemplo, prescribo un equipamiento, o el médico fisiatra prescribe un equipamiento, una codera o extensor de codo bamboo brace, para facilitar que el niño no colapse al cargar peso, si yo la coloco y el niño queda colgado de la articulación de codo, es decir, queda una traba mecánica a nivel de la articulación, eso no está siendo funcional, porque no estoy activando las sinergias que yo deseo activar. En cambio, si yo coloco el extensor con una varilla de menor rigidez, esto me permite un trabajo más propioceptivo y la flexo-extensión en grados acotados de esa articulación. Entonces, voy a estar trabajando de forma funcional. Cuando yo observo que ya el niño no necesita ese equipamiento para hacer la carga de peso activa, entonces debo de retirarlo. Esto requiere que constantemente esté evaluando si el niño puede o no realizar la actividad con o sin el equipamiento. Bien. Esto me lleva a una segunda pregunta, que bueno, a veces nos cuentan, y esto nos pasa mucho, es el tema, quizás la familia, que a veces quiere ponérselo, otras veces no, a veces se olvida, no. Entonces, un poco qué tanto influye la colaboración de la familia en el hecho de colaborar con este equipamiento que esté puesto, ¿no? Claro, es muy importante por eso tener en los lugares de trabajo equipamiento en medidas estándar para ofrecer a los pacientes y para probar su tolerancia y poder entrenar a la familia en la colocación, en el cuidado y en el uso de los mismos. Es decir, trabajar en conjunto con la familia de forma dinámica para que ellos puedan comprender cómo beneficia esto en al tratamiento de sus hijos. Además, es importante generar un plan adecuado con las familias específicamente para cada uno de los niños y en base a sus rutinas, y trabajar para saber que en base a las posibilidades reales que tiene esa familia en su rutina diaria, si lo va a poder colocar o no. Muchas veces también se trabaja con acompañantes terapéuticos o con maestras para utilizarlo dentro del horario escolar. Claro, esas adaptaciones en realidad se empiezan a usar cortas en el tiempo, o por ahí vos la colocás y tratás de que esté, no sé, primero se realiza un periodo de adaptación para verificar que la tolerancia sea buena al equipamiento y que la respuesta sea la deseada, la que uno está buscando. Entonces, una vez que ya se logró esta adaptación y se considera que el equipamiento va a ser funcional a ese niño y dentro de su rutina y a esa familia, entonces se prescribe y se comienza a utilizar. Según los estudios publicados, se recomienda el uso durante 6 horas diarias de este equipamiento. Entonces, muchas veces, por ahí lo que se sugiere es, colóquenselo antes de ir al jardín, cuando está en el jardín lo usa y cuando llega a casa se lo vuelven a sacar. Ok, y la última, es cortita. Luego de cuánto tiempo de uso de esta ortesis, ¿no es cierto?, logra el efecto permanente deseado. Bueno, en realidad es esto que veníamos hablando.
Los casos son muy particulares y muy específicos en cada una de las oportunidades porque nos encontramos con chicos de diferentes edades, con distintos diagnósticos, y cada familia y cada niño es un mundo. Pero nosotros podemos decir que utilizando el equipamiento durante 6 horas diarias, además de favorecer y potenciar el resultado de la terapia, vamos a obtener resultados permanentes a nivel de postura y movimiento. Claro, tal cual. Bueno, Valeria, ¿nos querés hacer algún aporte, alguna sugerencia que quieras hablar? Sí, un placer trabajar con gente joven y emprendedora, la verdad. El uso de los equipos blandos que refuerzan la compresión y estimulan propioceptivamente al paciente pediátrico está usado hace 20 años, empezando por el Teratoc en el comienzo, y aparecen nuevas y se maneja todo evidencia C, donde es recomendaciones, necesitamos más trabajos, más número de pacientes, y bueno, sobre eso invitamos y trabajaremos sobre eso nosotros también. Claro. Creo que esto como aporte en general, siempre es bueno, creo que lo decías al comienzo, pedir esa ortesis, ese equipamiento, y enviar a su vez a la obra social una buena justificación, ¿no es cierto?, con todas las importancias, incluso si le podemos poner la evidencia científica que vos nombrabas también. Sí. Me parece que a la larga... Sí, existe, pero me parece que hay que reforzarlo un poco más. Claro. Hay que buscar, empezar a generar nosotros trabajos con evidencia para poder seguir justificándolo. Claro, y sumar, por ejemplo, fotos o videos que sean medibles en relación a los cambios en cada paciente para verificar esto del antes y después en la colocación del equipamiento, para que las ortopedias puedan ver cuáles son los efectos que se desean. Claro, particularmente cuando vos hablás de estas ortesis blandas, vos te referís a cuáles en general, como para bueno, a los trajes Teratoc, a los trajes Espio, a los Fabrifon, que son vendajes neuromusculares, y también a las coderas o extensores de codo Bamboo Brace, y el taping neuromuscular, que ya es el más conocido en las distintas áreas de neurorehabilitación. Bien. Bueno, muy bien. Una última que se me ocurre es siempre tratar de ayudarlos a los pacientes, ¿no?, teniendo el certificado único de discapacidad, ¿no? Quizás con el CUT, más la prescripción, más la justificación, eso haga que le puedan dar el equipamiento. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieran contar, exponer? No, más que nada hablar de, como los pacientes son pediátricos, el equipamiento blando siempre resulta más amigable que el equipamiento rígido. Entonces, ir por esta línea de considerar que no siempre más es más, sino que a veces menos es más, y equipar a nuestros pacientes con equipamientos que son flexibles y que permiten su uso dinámico puede ser muy positivo, tanto para el paciente como para su familia. Verdad eso. Bueno, desde ya muchísimas gracias por estar acá esta mañana de sábado, ¿sí? Muy interesante la charla. Mi nombre es Florencia Pujato, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, y hoy les voy a hablar de las distintas estrategias en pacientes post-COVID basadas en la evidencia disponible hasta el momento. Ahora les voy a contar un poco de cómo trabajamos en la clínica y qué es lo que hacemos, y contarles un poco nuestra experiencia con estos pacientes. Cuando el paciente ingresa en la clínica, se le realiza una evaluación funcional completa en la que se utilizan distintas escalas que evalúan actividades, equilibrio estático y dinámico y marcha. Entre ellas se encuentran la escala de variables de resultados, la escala de equilibrio de ver, el Time Up and Go Test, la evaluación funcional de la marcha, y el índice dinámico de la marcha. Y como estos pacientes presentan polineuropatía del paciente crítico, le evaluamos la fuerza a través de la escala MRC. El objetivo de esta evaluación es describir las características del paciente, como por ejemplo su movilidad previa, el medio social en el que vive, si existen barreras arquitectónicas en su casa o en su trabajo, con quién vive, su trabajo, si tiene actividades de ocio, determinar las deficiencias y las limitaciones que tiene el paciente, establecer el diagnóstico kinésico, planificar y organizar los objetivos de tratamiento, cuantificar la recuperación y el progreso de tratamiento y evaluar la eficacia del tratamiento. Este registro lo realizamos una vez por mes, al ingreso del paciente, una vez por mes durante los primeros 3 meses y al alta del paciente.
Como dije anteriormente, el diagnóstico kinésico y los objetivos del tratamiento surgen de la evaluación. El diagnóstico kinésico basado en la CIF describe las principales actividades comprometidas que tiene el paciente y las deficiencias subyacentes que las limitan. Es decir, se identifican las estructuras y funciones comprometidas, las limitaciones a las actividades de la vida diaria y las restricciones a la participación social. El objetivo principal de nuestro tratamiento es devolverle al máximo posible la independencia funcional del paciente de acuerdo a sus potencialidades. Recordemos que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Deben ir variando en relación al cambio del estado funcional del paciente. ¿Qué tal? Continuamos, nuevas disertantes, ¿sí? Las voy a presentar, acá me acompañan la licenciada Florencia Pujato, ¿sí? Ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, es staff de planta del Centro Médico Amenábar y del Servicio de Clínica Médica del Hospital Naval Pedro Mayo, ¿sí? También nos acompaña la licenciada María de la Paz Ampayo, ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría y es la jefa del servicio de Kinesiología Motora de la Clínica Santa Catalina, ¿sí? Bueno, Florencia, después de ver este mini resumen, de escuchar tu charla que ampliaste en su momento, bueno, ¿querés aportar algo, hablar algo al respecto? Bueno, gracias Gonzalo por la presentación. Quería agradecer la convocatoria para hablar sobre esta nueva enfermedad que afectó a nivel mundial, que nos hizo descubrir, experimentar, estudiar y sobre todo aprender. La institución, al ser una sede COVID, tuvimos el privilegio de abordar a estos pacientes de manera temprana y evitar o al menos disminuir esas deficiencias y limitaciones que genera, bien conocidas, que genera la ventilación mecánica y la inmovilización prolongada. Además, conociendo ahora esta particular afección que tiene esta enfermedad sobre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético, incluyendo accidentes cerebrovasculares, encefalitis, meningitis, polineuropatías, miopatías, síndrome de Guillain-Barré y muchas otras afecciones, nos pone en un lugar a la neurorehabilitación para, con el fin de abordar principalmente estas complicaciones y devolverle el estado funcional al paciente y reintegrarlo en la participación social. Generalmente los pacientes se recuperan muy rápido, pero hay algunos pacientes que pueden requerir mucho más tiempo para volver al estado previo del diagnóstico del COVID y muchos otros pueden quedar con algunas secuelas que van a tener que aprender a convivir con las mismas. También debemos considerar la condición subyacente previa, si tiene el paciente, al diagnóstico del COVID, que este puede generar un retraso en el tratamiento, la recuperación del paciente. Cabe destacar también la importancia del abordaje en un equipo interdisciplinario, incluyendo, además de la kinesiología motora y respiratoria, a la terapia ocupacional, a la fonoaudiología, neuropsicología, fisiatría, donde la complementariedad es indispensable para intentar alcanzar el éxito del tratamiento. Ok. Tengo algunas preguntitas acá para hacerte. Acá nos preguntan si existe alguna escala que mida la funcionalidad y que esté validada en pacientes COVID. Sí, existe una escala de estado funcional del paciente post-COVID, no está validada en la Argentina, pero sí lo está en español en Chile. La misma es más para pacientes ambulatorios, no tanto para centros de rehabilitación, pero está buena porque sirve para evaluar al paciente pre- y post-infección y realizar un seguimiento del mismo, lo sigue hasta los 6 meses. Bueno, entonces está buena para ver si tiene secuelas a largo plazo y con fines de investigación. Claro. Es que está todo tan nuevo esto de este año, así que es medio difícil eso también. Pero bueno, en tu experiencia, ¿no?, de este año, ¿sí? Desde la evolución motora, ¿encontrás alguna diferencia relevante en comparación con otras patologías similares? En general, los pacientes venían muy deteriorados y muy complicados, pero rápidamente recuperaban la fuerza y la funcionalidad. Por lo tanto, los periodos de internación son mucho más cortos que con otras patologías.
Y otra diferencia relevante es estas lesiones de los nervios periféricos que encontramos frecuentemente y que antes no teníamos. Esas lesiones de nervio periférico que vos hablás, ¿las querés nombrar en particular? Sí, no, la mayoría de las que vimos fueron en hombro, muñeca y tobillo, y nada, bueno, pedimos electromiografía para ver qué tipo de lesión tienen estos pacientes y si tenemos que brindar algún equipamiento, tanto sea para reposo o para un uso más funcional. Ahí, con respecto a eso, hay algunas variables, ¿no? Por ejemplo, en lo que vi también en la experiencia de eso, es que hay lesiones de nervio periférico, ¿sí?, que recuperan, otras que recuperan poco, y otras que no recuperan. O sea, es como las tres opciones se presentaron en todos los pacientes, no es que había una tendencia que marcaba algo, ¿cierto? Sí, por eso, en nuestra experiencia, generalmente, algunos recuperaban y después tenés lo que no recuperaron nada, que sí o sí los tuvimos que equipar. Claro. Okay. Pero bueno, se vio mucha esta lesión. Claro, no sabemos qué pasó con esos pacientes porque una vez que se han ido, no... Claro, no. No tenemos registro, ¿cierto? Por ahora... Ok. Bueno, tengo una pregunta más, tengo para vos, dice, en cuanto a la relación que nombrabas en la disertación, ¿sí?, el ejemplo que vos diste del paciente con COVID y Guillain-Barré, ¿sí?, dice si tenés más reportes al respecto de recuperación favorable, como este paciente que vos contabas, y bueno, justo preguntaba si tenés algún seguimiento post-externación también. Sí. Si bien tuvimos este único paciente con síndrome de Guillain-Barré, hay muchos casos reportados publicados. Recientemente hay una revisión sistemática en la que incluyeron 61 pacientes con síndrome de Guillain-Barré asociado con el COVID. Generalmente estos pacientes presentaban un COVID sintomático, pero también eran con COVID leve o sin síntomas, como este paciente, el que conté, que era un COVID leve. Generalmente eran desmielinizantes y tenían una recuperación favorable como un síndrome de Guillain-Barré clásico. Ok. En líneas generales, normalmente todo lo que es la parte motora, aquel paciente que ha sufrido del COVID, medianamente evoluciona bien. Sí. ¿No es cierto? Esa es la tendencia. Sí, sí, ¿no? Sí, por eso, como dije, los periodos de internación son mucho más cortos. Casi todos los pacientes se recuperaron muy rápido. Ok, bien. Mariela Paz, vos que por ahí estás en todas las sedes y también tenés algunos contactos extra Santa Catalina también con algunas otras instituciones, contanos un poquito a ver tu experiencia a lo largo de este año. Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación, felicitaciones a los organizadores y felicitaciones a los protagonistas que son todos los disertantes de esta 8ª edición de las NID, que bueno, esta vez nos encuentra de una manera diferente. Muy buenas todas las charlas y muy claras, así que mis felicitaciones a todos. Con respecto un poco, Gonzalo, y que Florencia lo fue diciendo a lo largo de su disertación, como en muchas de otras áreas, en lo que es kinesiología motora y en lo que respecta a la evidencia científica de terapéuticas exclusivamente más de lo motor, por supuesto que lo que hay que publicado es escaso y lo que hay también es con un bajo nivel de evidencia. Así que, sobre todo, este tema de las secuelas motoras, que todavía no sabemos mucho cómo van a impactar a largo plazo en lo que es la participación de los pacientes en la sociedad y en las mejoras en su calidad de vida. Así que nosotros también, desde Kinesiología Motora y, por supuesto, con todo el equipo interdisciplinario, estamos llevando a cabo trabajos de investigación que permitan aportar conocimientos desde el área de la rehabilitación, que hay muy poco también. Y después, a nivel mundial, en general, bueno, por supuesto que son sistemas de salud diferentes al nuestro, pero en general se aborda a los pacientes de manera similar, interdisciplinariamente. Sí, una gran diferencia es que en otros lugares hay mucha más atención de manera ambulatoria, entonces los programas de rehabilitación para los pacientes post-COVID en general combinan lo que es la telerehabilitación con la modalidad presencial. Por ejemplo, el Instituto Goodman, ¿sí?, que está ubicado en Barcelona, que es de referencia a nivel mundial en lo que es rehabilitación neurológica, ellos, de manera similar a como nosotros hicimos con el Centro Médico Amenábar, que lo transformamos en una sede COVID agudo, y una vez que
disminuyó la demanda, lo volvimos a transformar en centro de rehabilitación para pacientes post-COVID. Ellos hicieron exactamente lo mismo. ¿Sí? En realidad, a nivel mundial, todos vamos tomando la experiencia y vamos mejorando y viendo cómo nos vamos adaptando. Y ellos, en general, ven más pacientes ambulatorios y tienen como toda una parte de evaluación para hacer diagnóstico precoz de secuelas, y después, en base a las evaluaciones virtuales y algunas presenciales, hacen los protocolos de rehabilitación, que es diferente a nosotros, que directamente ya nos ingresan con las secuelas. Después también, por ejemplo, en Chile, diferentes sociedades científicas y colegios relacionados con la rehabilitación han organizado, y cosas que hemos tomado de ellos también. Hay un consenso de recomendaciones para la rehabilitación de pacientes post-COVID, y siempre haciendo hincapié en lo que es la interdisciplina, cosa que nosotros también hacemos. Claro. Así que bueno, más o menos eso. Ok. En cierta forma, en la clínica igual tuvieron que cambiar un poco la orientación del abordaje, ¿no? De ir todos los días un paciente al gimnasio, a las áreas de rehabilitación, se tuvieron que adaptar, ¿no es cierto?, para ir ustedes a ver los pacientes, en definitiva, ¿no? Sí, al principio, y más con los pacientes COVID agudo y utilizando todos los elementos de protección, empezamos este tratamiento dentro de las habitaciones, y obviamente el tratamiento era mucho más corto porque no era en gimnasio, claro. Y bueno, y a medida que fueron saliendo de los aislamientos, sí, ya se empezó a trabajar en el gimnasio. Ok. Bueno, muy bien. Un tema interesante y nuevo, como todo, y soy insistente en esto porque lamentablemente es algo que pocos tenemos experiencia en. Y que falta mucho para aprender. Claro, tal cual. Esperemos que se termine pronto igual. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? No sé si les quedó algo por decir, ¿no? Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar esta mañana acá, ¿sí? Así que las invito seguramente a participar de las próximas. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer una pequeña pausa muy cortita, y después vamos a arrancar en general con todo lo que es el bloque 2 y las disertaciones, ¿sí?